¿Qué tal, amigos? Hoy les voy a dar una lección sobre cómo hacer un movimiento en velocidad basándonos en una escala, en este caso la escala de La menor. Bueno, antes que nada quiero recomendarles el canal de mi amigo Nelson. Acá les dejo un enlace. Les recomiendo que le echen un vistazo porque él le enseña a utilizar programas de producción de audio, programas de remixes para DJs modernos, programas que ustedes pueden conocer como Ableton, Fruity Loops, Adobe Audition. Es un canal bastante recomendable, hace video tutoriales, explica muy bien, así que si se están iniciando en este tipo de software les recomiendo que le echen un vistazo. Y yo aquí abajo en los detalles del video les voy a estar dejando el enlace a su canal de YouTube y también les voy a dejar el enlace a su página de Facebook para que le echen un vistazo. Así que bueno, un canal bastante recomendado. Bueno, vamos a lo que venimos. En la introducción del video habrán visto el movimiento que hice, que es lo que les voy a enseñar a hacer. No es tan difícil como parece. Es un movimiento basado en la escala de La menor y lo podemos dividir en posiciones. Muchas veces nos pasa que aprendemos una escala, en este caso la escala que estamos trabajando, la de La menor, podemos tocarla en diferentes lugares, por ejemplo, el caso podemos tocarlo acá, podemos tocarlo en diferentes lugares, pero no sabemos cómo hacer para desenvolver esta escala de una forma que sea dinámica y que podamos abarcar todo el diapasón, ¿no? Entonces estos ejercicios están pensados para eso. Se los voy a ir explicando posición por posición. La primera que yo hago, se lo voy a ir haciendo rápido, les voy a ir explicando. La primera que yo hago empieza aquí en el traste 8 con el dedo meñique. Hay que empezar a usarlo. Hacemos 8, 7, 5 y vamos a la segunda cuerda. 8, 6, 5 y volvemos. O sea, hacemos correcto. Pasamos a una segunda posición que es 10, 8, 7, 10 en la segunda, 8 y aquí pasamos al 6, o sea que sería correcto. Pasamos a otra posición que es 12, 10, 8, 12 en la segunda, 10, 8. Seguimos en el 13, 12, 10, 13, 12, 10 en la segunda y después 15, 13, 12, 15, 13, 12 y terminamos en el traste 17. Lo voy a hacer despacio para que vean cómo es. La forma de practicarlo y lo más recomendable es poner un metrónomo para que vaya marcando un tiempo relativamente lento, de preferencia ir cada nota con el golpe del metrónomo. Si nos está marcando el metrónomo, ir y así. A medida que vamos ganando agilidad y que vamos afianzando el ejercicio, lo podemos ir acelerando, siempre gradualmente, y bueno, termina quedando algo así. Va de vuelta.
¿Qué pasa? Este tipo de movimientos son muy útiles no solamente para movernos en todo el diapasón, incluso los podemos hacer en otras partes del diapasón, en otros utilizando otras cuerdas, por ejemplo. Acá estamos usando la primera y la segunda, pero lo podemos hacer, por ejemplo, lo podemos hacer, no sé, en la tercera y la cuarta, que lo tendríamos acá, a partir en vez de hacerlo a partir del 8, lo hacemos a partir del 5, obviamente trasladamos todo, y en la tercera y hacemos... Es exactamente lo mismo trasladado a otro juego de cuerdas. Bueno, es muy útil porque nos permite abarcar todo el diapasón. Eso es algo que muchas veces cuesta lograr, la movilidad, la dinámica en todo el diapasón. Es algo que por ahí me han consultado, que cómo se hace para usar todo el diapasón con una escala. Y bueno, justamente es uniendo partes. Justamente no haciendo las escalas enteras desde la sexta a la primera o de la primera a la sexta cuerda. Si tomamos fracciones de 2 cuerdas es mucho más fácil desplazarnos. Hacemos todas las notas de la escala, pero tenemos la posibilidad de estirarlas de un punto a otro del diapasón. ¿Qué es lo que pasa? Esto sirve como un remate. Entonces, ¿qué puede pasar? Venimos tocando, no sé, cualquier cosa, y empezamos. Y podemos rematar un solo, ¿no? De venir tocando cualquier cosa, podemos llegar a usarlo como un remate. Es decir, ¿cómo lo termino? Lo termino con un juego de velocidad. O venir tocando algo lento. Hago un ejemplo. Igual siempre con una backing track se podría escuchar un poquito mejor. Y bueno, lo otro que por ahí vieron al principio es que yo aparte lo combiné con un sweep picking. O sea, si les da tiempo de hacer algo de color, les puede quedar algo así. Bueno, espero que les haya servido y no olviden suscribirse, sigan el enlace, sigan aquí el icono de mi canal. Y suscríbanse porque voy a seguir subiendo más lecciones y más videos, también de las versiones que estoy haciendo. Si no las han visto, échenles un vistazo. Acá les dejo un enlace de versiones metaleras para que las vean. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente.